La paz de Dios, hermano. Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este estudio bíblico, este domingo 12 de marzo de este año de gracia 2023. Damos gracias a Dios por esta bendición que Él nos permite, que Él nos concede, de poder estar una vez más reunidos en este estudio bíblico. Le voy a invitar, hermano, a que iniciemos con una oración, que le pidamos al Señor que sea Él el que hable en nuestras vidas, el que a través de esta pequeña presentación, a través de este tiempo, podamos escudriñar, meditar, que podamos aprender y conocer más de nuestro Dios y que Él habla en nuestras vidas. ¿Le parece bien, hermano? Cierre sus ojos y hagamos esta oración. Amoroso Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de en esta tarde poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder escudriñar, leer, estudiar tu palabra, Señor. Te suplicamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé esa guianza, ese entendimiento para poder comprender y no solamente escuchar, sino poner por obra tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón y a cada uno, Señor, de mis hermanos que están, Señor, escuchando este estudio, que lo hemos de seguir, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas. Te damos gracias por esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermano, como lo vemos en cada estudio, le invitamos a que tenga ahí su Biblia de estudio, que tenga ahí a lo mejor sus apuntes, que podamos, hermano, el tener esa bendición no solamente de escucharlo, sino de ir subrayando, de ir anotando. Este video pues queda de manera también diferida, pero sería muy bueno, hermano, que también podamos interactuar, que tengamos esa bendición de poder compartir algunas opiniones, algunos comentarios, algún testimonio que a lo mejor usted tenga a través de este estudio y que sea el Espíritu de Dios el que habla en nuestras vidas. Si usted, hermano, lo recuerda, hemos estado hablando acerca, ya hace bastante tiempo, acerca del liderazgo cristiano. Y solamente para recordarle, no solamente nos referimos a aquel que está enfrente de un grupo de personas, que está como líder o como encargado, o llámese, no sé, pastor o algún instructor o algún maestro de escuela dominical, sino hablamos de liderazgo de aquel cristiano de vanguardia, aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios que trata, que busca de estar siempre a la vanguardia, es decir, de estar siempre tomando la delantera, de tratar de esforzarse, no solamente un cristiano pasivo o reactivo, sino que seamos esos cristianos que proponen, que buscan, que vamos a la vanguardia. A eso nos referimos, hermano, con ese liderazgo cristiano. Entonces, hermano, hemos estado viendo en este tiempo acerca de eso y se habrá dado cuenta que hace algunas semanas atrás se ha estado hablando acerca de los peligros que tiene el liderazgo cristiano y se han enfocado acerca en algunos en específico. Voy a leérselos, lo que tenemos aquí en la Biblia del Pescador, edición liderazgo. Hemos hablado acerca de el dinero, la frustración, la pereza, el peligro del poder. Y pues bueno, en esta tarde hemos de abordar con la ayuda de Dios otros dos aspectos que son también esos peligros y que la Biblia nos advierte acerca de esto. Voy a compartirle una pequeña presentación, hermano, para que pueda hacer ese apoyo visual, para que podamos entonces irla siguiendo, irla comentando y que sea un poco más ese apoyo en cuestión a la pantalla y que podamos irla platicando, irla comentando. Tenemos entonces este título y que nos habla acerca de los peligros en el liderazgo cristiano. Y el día de hoy hemos de ver acerca de la soledad y los tropiezos. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la soledad? ¿Hablará acerca de este tema? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los tropiezos? ¿Cómo salir de ellos? O mejor aún, ¿cómo evitar el caer, el tropezar o el tener alguna situación acerca de la soledad? Tenemos, hermano, como base bíblica esta porción de la Escritura que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12.
Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice este texto: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Esta base bíblica, hermano, nos ayuda acerca de toda esta situación, ¿no? De los peligros, es decir, de tener cuidado, de tener esa precaución. La Biblia entonces nos advierte, es una advertencia para evitar toda esta situación. Por eso son como esas alarmas, ¿no? En la vida del cristiano de vanguardia. Vamos entonces a adentrarnos en estos dos subtemas, la soledad y los tropiezos. Y mire, hermano, nos vamos a encuadrar en estas partes. Es decir, ¿qué vamos a ver en este estudio? ¿Cuáles son las partes que vamos a ir estando viendo? Recuerde, es un formato de estudio, entonces es importante que tengamos este encuadre como tal. Primero que nada, vamos a hablar acerca de definiciones. ¿Qué es la soledad? ¿Qué son los tropiezos? Algunas estadísticas. Vamos a hablar acerca de un panorama general, de un panorama incluso hasta secular. ¿Qué dice un diccionario normal? ¿Qué dice un diccionario bíblico? O algunas encuestas o estadísticas. Pero también, hermano, hemos de ver acerca de lo que nos habla la Biblia del Pescador, esta edición de liderazgo. Acuérdese, hermano, que este tipo de Biblia nos va pasando de un texto y nos redirecciona hacia otro y va haciendo algunos comentarios nuestro hermano doctor Díaz Pavón acerca de este tema. Entonces, es enriquecedor, hermano, a lo mejor si usted tiene otra Biblia de estudio, sería bueno también que lo compartiéramos para ir enriqueciendo este estudio. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos temas? Pero también hemos de ver, hermano, algunos ejemplos bíblicos, es decir, personajes, historias bíblicas que a lo mejor vivieron algo similar acerca de esto, que podemos aprender de qué hicieron y qué les funcionó en esa etapa de su vida en la que se vieron sumergidos a lo mejor en algún peligro como la soledad o los tropiezos. Y por último, hermano, porque si es bueno estudiar, también tiene que llevarnos en nuestro corazón una aplicación práctica. Es decir, ya vi entonces toda la parte teórica, ya vi lo que dice la Biblia, me identifico con algún personaje bíblico o alguna historia bíblica y eso lo tengo que aplicar a mi vida. Es decir, ¿qué hacer para no caer en ese peligro? Y si estoy ya inmerso en alguna situación así, ¿cómo salir de allí? La Biblia nos enseña. La palabra del Señor es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, esa va a ser nuestra estructura, hermano, en este estudio con la ayuda del Señor. Y bueno, hermano, vamos entonces a empezar. La soledad. Acuérdese, hermano, peligros en el liderazgo cristiano. Y uno de ellos es la soledad. El diccionario, hermano, nos da muchas definiciones. Uno de ellos, hermano, en el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la soledad es un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona. Esa es una definición. Lo maneja como un sentimiento a la soledad, algo que causa esa tristeza, puede ser una falta, una ausencia o incluso una muerte. Y habla mucho de esta parte personal, de alguien, algún ser humano o a lo mejor hasta algún animal, alguna situación ya muy personal. Otra definición que nos dice el diccionario es de que la soledad es la carencia de compañía. Ya se hace un poquito más profundo, ¿no? Y fíjese, puede ser voluntaria, es decir, cuando la persona decide estar sola, o involuntaria, cuando aquel sujeto se encuentra solo por distintas circunstancias de la vida. Son dos definiciones que pusimos allí, hermano, solamente para tener entonces ese encuadre de qué es la soledad. Y yo quisiera que usted vaya reflexionando, hermano, que se haga esas preguntas. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? Tal vez sí, ¿no? O a lo mejor no. Y no me refiero solamente a estar solo de manera física. A lo mejor puede estar usted rodeado de muchas personas, pero se siente así, se siente solo.
¿Identifica qué fue lo que ocasionó que se sintiera así? No sé, como lo decía en la definición, a lo mejor la muerte de alguien, que a lo mejor se separó de alguna, tuvo que salir de casa por cuestiones del trabajo, por cuestión a lo mejor de estudios, a lo mejor identifica esa parte. ¿Usted cree que sea buena la soledad? ¿Cree que sea mala la soledad? ¿Qué peligros traerá consigo? Piense, hermano, y a lo mejor usted puede ir comentando, más adelante los vamos a ir leyendo, ¿qué peligros puede traer esta parte de la soledad? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Qué va, cómo afecta al cristiano? ¿Cómo afecta a los jóvenes? ¿Cómo afecta a los adolescentes, a los ancianos, a las familias? Incluso, hermano, ¿cómo afecta la soledad a los niños? ¿Pasará en los niños? Vamos entonces más adelante. Fíjese, hermano, que la misma Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, un órgano reconocido a nivel mundial, a partir de todo esto de la pandemia que vivimos hace ya algunos años y que hoy en día hay secuelas y que hoy en día sigue habiendo muchos casos de lo que es el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud hace un informe y habla acerca del impacto que tuvo no solamente esta enfermedad, esta pandemia de manera física, sino también en la emocional. Y cito, hermano, lo que en una de sus declaraciones habla acerca de esto y dice, sabemos lo suficiente para afirmar con certidumbre que el aislamiento social y la soledad que generalmente afrontan las personas mayores en la mayoría de las regiones del mundo tiene graves consecuencias para la salud física, mental y longevidad, y que deberíamos, por lo tanto, invertir en intervenciones y estrategias efectivas para reducir el aislamiento social y la soledad en este segmento poblacional. Habla acerca de los adultos mayores, ¿no? Comentaba todo este estudio acerca de las consecuencias que trajo esta situación del aislamiento. Recuerda, hermano, cuando nos decían mucho esto de quédate en casa, no puedes salir, no visites ni siquiera a tu familia para cuidarlos. Si los quieres cuidar, entonces mejor quédate en casa. Y llegó un momento en que ese contacto con la otra persona, incluso en la misma familia, se fue como que separando. Ya decían especialistas, ya había un momento en el que estaba creciendo esto, pero a raíz de la pandemia, hermano, esto se acelera y a lo mejor esto que iba a suceder durante, no sé, a lo mejor otros 10 años o 5 años más adelante, esto de la pandemia lo vino a acelerar tanto que estamos usted y yo ahorita a través de estas redes sociales, ¿no? Teniendo estos estudios, cuando a lo mejor antes ni nos imaginábamos eso, pero que hoy estamos en esta situación de que puedo estar en la comodidad de mi casa, estando solo, sin un acompañamiento físico, y que va creando esa parte de ese fenómeno incluso social. Eso es lo que nos dice un órgano a lo mejor reconocido mundialmente, la Organización Mundial de la Salud, que afecta de la manera física, de la manera mental, incluso en la longevidad. Pero afectará también en lo espiritual, hermano. Esto afectará también en mi alma, en mi espíritu. ¿Usted qué piensa, hermano? La Biblia, hermano, nos está hablando de esto, pero quiero acotar algo. Fíjese bien, hermano. Me llamó mucho la atención esto que encontré en un diccionario bíblico que nos dice que la soledad no es lo mismo que estar solo. Y entonces pudiéramos como tener esa contradicción. Pero fíjese, hermano, le explico lo que yo estuve leyendo. Dice, la Biblia explica que hay un lado positivo del estar solo. Es decir, estar solo, no de la soledad, sino de estar solo, ya que estar solo puede ser una oportunidad para retirarse, descansar, orar, pasar tiempo con Dios. La Biblia nos habla acerca de citas en donde el mismo Señor Jesucristo en repetidas ocasiones se retiraba para orar solo, se retiraba al monte para pasar tiempo
de manera íntima con su Padre Celestial. Nos enseña la Biblia también entonces que es importante el estar solo. Cuando el Señor Jesucristo da esta explicación acerca de cómo orar, comienza a decir, ¿no? Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, entra tu Padre que está en lo secreto, ¿no? En esa soledad, en esa intimidad. Entonces, hablar acerca de estar solo puede tener aspectos también positivos que incluso, hermano, nos habla la palabra del Señor, pero eso no es lo mismo de la soledad. Solamente queríamos acotar esta parte para no confundirnos y no tener como esa contradicción. Entonces, vamos más adelante. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto de la soledad? Les comentaba al principio, hermano, acerca de este encuadre que íbamos a tener. Y vamos entonces a adentrarnos a lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra del Señor? En este caso, ¿qué dice los comentarios que nos habla acerca de este tema el doctor Díaz Pavón en esta Biblia del Pescador, edición Liderazgo? Y comienza con una base bíblica o con un texto inicial o un texto ancla que se localiza en el Salmo 38:11. Dice la palabra del Señor, usted lo tiene ahí en su pantalla. Dice el salmista, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. El salmista empieza a explicar esta parte de cómo se empieza a sentir. Empieza a hablar acerca de que sus amigos, gente cercana, sus compañeros, sus cercanos se han alejado. Comienza a hablar el salmista como esa situación de ese sentimiento de soledad. ¿Qué nos dice el comentario de nuestro hermano? Dice la Biblia del Pescador, el ministerio, acuérdese de esta parte del liderazgo, es un lugar de intimidad en Cristo. Un momento de estar también, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Un momento de el Señor y yo nada más. Sin embargo, aunque tenga una multitud de amigos, hay circunstancias que el líder, el cristiano de vanguardia, debe atravesar solo con Dios. Es decir, incluso hay momentos en los que es necesario pasarlo así. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad aún antes de que lo pidamos. Entonces, son momentos en los que Él permite esta situación, en los que Él permite que atravesemos por ese, a lo mejor, valle de sombra de muerte, en donde tal parece que estamos tan solos, pero ahí está la enseñanza de que Dios está siempre con nosotros. Ese texto, hermano, nos redirecciona a otro salmo. Voy a mover aquí un poco mi cámara para poderlo leer. Dice que es el Salmo 142:4. Salmo 142:4. Y dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Otra vez vuelve a hablar este sentimiento, el salmista expresándose, diciendo, no tengo a nadie cerca, me siento solo, estoy en esa soledad. ¿Qué dice el comentario? Dice nuestro hermano, hay periodos desérticos en el ministerio, en la vida del cristiano. En estas situaciones, el líder, el cristiano, mira a Dios y espera en Él. Ahí está una promesa, hermano. Ahí está una enseñanza también, una aplicación. Hay momentos, hay periodos, pero son momentos. No es toda una vida. Son momentos, son periodos en esa parte ministerial. Y el líder, entonces, el cristiano de vanguardia, aquel que está tomado de la mano del Señor, debe mirar a Dios, debe esperar en Él, como el escritor de los Hebreos lo dice, ¿no? Como viendo al invisible, caminando tomados de su mano. Ese texto de los Salmos nos redirecciona, hermano, ya al Nuevo Testamento. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y 17, el apóstol Pablo le empieza a enseñar a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así fui librado de la boca del león.
Este texto, hermano, por eso usted ve algunos puntos suspensivos, es más largo, pero solamente resaltamos las secciones en donde se habla acerca de esta parte de la soledad. El apóstol Pablo, hermano, estamos hablando de un hombre que era alguien que conocía, alguien que sabía, alguien que tenía esa certeza en su corazón, empieza a decir, cuando estuve yo en esa, estaban atacándome en mi primer defensa de tantas, nadie de todos, a lo mejor los que me seguían, de todos los que estaban conmigo, de todos a lo mejor los que me buscaban, nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Un sentimiento también de soledad. Un sentimiento a lo mejor de decir, pues es que estoy rodeado de mucha gente, pero ninguno de ellos estuvo conmigo. Pero después el mismo apóstol nos da esa enseñanza y dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Gloria a Dios por eso, hermano, porque podemos irnos identificando con eso. ¿Qué nos dice el comentario de nuestro hermano? Dice aquí, hubo escenarios en la vida del apóstol Pablo en los que experimentó abandono humano. Pero recuerda, la soledad en el ministerio no es desamparo divino. Podríamos entonces sentirnos solos. A lo mejor esa parte de estar en ese cristianismo, en ese esfuerzo por estar allí, por tratar de seguir a Cristo, llega a implicaciones en donde llegamos a sentirnos solos. Sin embargo, hermano, Dios siempre está con nosotros. Y como el apóstol lo decía, y está ahí y me da fuerzas para continuar. Ese texto, hermano, lo termina también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 50. Igual manera, hermano, es muy largo esos versículos, cuenta toda una historia muy interesante y muy edificante, y solamente estamos resaltando aquí unos versículos, pero sería bueno que usted lo leyera, lo anotara bien y con más tiempo más adelante lo fuera leyendo. Dice aquí, ellos le echaron mano. Estamos hablando de cuando aprendieron al Señor Jesucristo. Ellos le echaron mano y le prendieron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Una situación que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, incluso, hermano, también se llegó a sentir solo. Recuerda esa parte cuando él estaba a punto, orando en ese huerto de Getsemaní y empieza a decirle, hey, a sus amigos, hey, vengan, oren conmigo, necesito, me siento, hay un gran pesar de lo que va a pasar, entonces vengan y oren conmigo. Y aquellos pues estaban tan cansados, hermano, que no pudieron ni orar ni una hora, se quedaron dormidos. Y el mismo Señor decía, es que me siento solo, me siento que mis amigos me están dejando. Y aunque sí, Él es verdadero Dios, también fue verdadero hombre. Entonces, Él sentía esa parte de a lo mejor el llegar a sentirse solo. En la cruz, hermano, usted recordará cuando Él expresó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una situación de a lo mejor al estar cargando todo ese peso del pecado de toda la humanidad, hermano, llegó a sentirse abandonado, llegó a sentirse solo. Entonces, hermano, es algo que en la vida del cristiano a lo mejor podemos llegar a estar viviendo esos periodos. ¿Qué nos dice, hermano, el comentario? Dice la Biblia, aunque tuvo muchos discípulos, admiradores y simpatizantes, el Señor Jesús quedó solo en los momentos que necesitaba más apoyo. Pero nuestro Señor Jesús estuvo siempre apercibo de cuál era su misión en la tierra. Aunque, como lo explicábamos hace un momento, en momentos a lo mejor de que como hombre tenía esa situación de sentirse, queriendo ese apoyo y llegó a sentirse solo. Siempre, hermano, tuvo esa mirada diciendo, si tú estás, no permitas que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, oh Padre Celestial. Eso lo expresaba. ¿Qué enseñanzas tan hermosa nos habla
la Biblia del pescador, la palabra del Señor, hermano. Y esos comentarios, pues, vamos enriqueciéndolos. Si a lo mejor, hermano, usted se ha sentido así o se ha sentido identificado, puede notarlo, hermano, para que sea de bendición en nuestras vidas también. Hemos visto esto, pero también comentábamos acerca de algunos personajes bíblicos. Ya hemos visto algunos ahorita en los comentarios, ¿no? El apóstol Pablo, el mismo rey David, el Señor Jesucristo. Pero mire, hermano, el rey David, en estos momentos también que a veces observamos como a estos personajes bíblicos como productos terminados y pensamos que no tuvieron necesidad y vemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, sí lo fue. Sin embargo, las penurias que David atravesó fueron muchas. Fue, imagínense, perseguido por un rey, el rey Saúl. Sufrió intentos de asesinato. Sus hijos lo traicionaron. Algunos de ellos murieron o mataron a sus mismos hermanos. Cada cosa que le pasó a este hombre, hermano, cada experiencia refleja que su vida no fue una vida fácil, fue una vida dura. Tuvo sus momentos también de debilidad, tuvo sus momentos también de errores. Y pese al dolor, hermano, pese a la tristeza, incluso a la soledad, que sentía siempre buscaba el refugio en Dios. Vemos a un hombre que sí fue el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en algún momento de su vida o en varios momentos de su vida podemos observar que llegó a sentirse a lo mejor muy solo. Podía estar rodeado de mucha gente, pero en esa situación llegó a sentirse así. Pero algo que podemos aprender de cómo salió de esto es que siempre buscaba refugio en Dios. Siempre iba a los pies del Señor y le pedía, le suplicaba, le rogaba, como lo hemos visto en los Salmos, como lo hemos visto en la palabra del Señor. Otro de los personajes bíblicos que también podríamos resaltar fue el profeta Elías, hermano. El primer libro de los Reyes, en sus capítulos 18 y 19, nos da una idea de que lo, de lo, nos da una idea de lo solo que llegó a sentirse. Hermano, usted conoce la historia. Luego de haber tenido un encuentro trascendente con aquellos 450 profetas de Baal y Acera, él llegó a pensar, hermano, que era el único profeta de Jehová que había quedado para predicar la palabra. Usted lo puede leer ahí. Incluso le dice a aquel otro profeta, es que yo soy el único que quedé. Él se siente solo, él lo expresa, va, se mete a una cueva y intenta a lo mejor ya dejarse morir impulsado por esta soledad. Pero hermano, Dios le muestra que está con él. Usted conoce la historia, cómo estando en aquella cueva, dice la escritura, que el Señor le habla y le dice, sal de allí, y pasa un viento muy fuerte, pasa un fuego, pasa un terremoto, y en todo eso no estaba, pero en el silbo apacible, hermano, ahí estaba la presencia de Dios. Y después le da instrucciones, le dice, sal fuera, ve y necesitas hacer esto, vas a consagrar a tal y vas a ungir a ese sucesor, a Eliseo. No está solo, le empieza a recordar el Señor. Pero podemos hablar de este hombre Elías, un hombre del poder de Dios, pero que incluso también llegó a sentirse así. Podemos hablar acerca también de mujeres, hermano. Una Noemí en el Antiguo Testamento, en donde su vida aparentemente era un caos, hermano. Solamente por mencionarle algo, perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos, mientras vivía en un pueblo o en un país que ni siquiera era su país, era extranjera. Se había comprobado, hermano, que el duelo, la inmigración pueden ser causa, perdón, de la soledad. Incluso, hermano, cuando regresa a su tierra natal, pide que le cambien el nombre. Ya no quiere llamarse Noemí, su nombre significaba dulce, y ahora quiere llamarse Mara, es decir, amarga. ¿Qué impacto había en la vida de esta mujer? A lo mejor llegó a sentirse sola, como lo vimos en la definición, perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos y solo estaba en una tierra ajena, hermano. ¿Cuánta soledad a lo mejor cargaba esta mujer, Noemí? Su petición de cambiar el nombre, hermano, refleja que su corazón estaba lleno de tristeza, amargura, soledad por la experiencia que le tocó vivir. Sin embargo, hermano, en medio de esa situación, usted conoce la historia. Dios
no la deja sola. Una mujer, su nuera, Ruth, siempre estuvo a su lado. Incluso le dice, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Un amor incondicional, hermano. Ese amor, hermano, que aquella Ruth tenía por su suegra Noemí. Y usted conoce la historia, hermano, toda esa situación que vivieron y el final que tuvo, pero ese meollo que hubo antes, una soledad profunda en una mujer. ¿Qué decir, hermano, acerca de otro personaje llamado Jeremías, un profeta? Se le conoce, hermano, como el profeta llorón. Algunos lo conocieron así. Eso se debe a que solía llorar mucho. Sus discursos eran muy tristes. Es decir, hermano, él se dolía por lo que estaba viviendo el pueblo y tanto era esa intercesión que hacía que lloraba, sufría. Era una persona que a lo mejor se sentía, hermano, con esa carga tan pesada. Dios le había encomendado llevar ese mensaje a la gente, a su pueblo, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo. Nos habla la escritura que se entiende que pues a lo mejor no tenía ni familia, una soledad, y no solamente una soledad física, sino que a lo mejor llegó a sentir que pues nadie le hacía caso, que a lo mejor ese llamado, esa encomienda que Dios le había dado, a lo mejor llegó a sentirse abandonado por el mismo Dios. Además era un hombre que pudiéramos decir no era como un rey David que tenía todas las riquezas, ¿no? Sino era un hombre pobre y a lo mejor hasta rechazado por los demás, hermano. Ahí ese tipo de hombres también está en la escritura. Es un ejemplo, hermano, de fe y fortaleza, pero que tuvo momentos de angustia, que Dios estuvo con él. Dice, me sedujiste, fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Era como un fuego que quemaba en mi interior, dice la palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender, hermano, de cada uno de estos personajes que muchas veces los leemos e imaginamos que son personajes, productos terminados, pero, hermano, fueron hombres y mujeres con defectos, con errores, con situaciones difíciles como las estamos viendo, pero en medio de esto, Dios, hermano, usó sus vidas. A pesar de esa situación, Dios, aquello que a lo mejor pudiéramos ver como una calamidad, como una situación sin resolver, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. ¿Qué podemos aprender, hermano, acerca de esto? Si a lo mejor, hermano, usted se siente o ha estado en alguna situación así, o a lo mejor no lo ha vivido, pero para evitar todo esto, la Biblia, hermano, nos da muchas situaciones y muchos textos que nos advierten, que nos ayudan, que nos previenen. Por eso esta parte de cuáles son esos riesgos en la soledad. Primero que nada, hermano, algo que debemos aprender y tener siempre presente es de que debemos pasar tiempo con nuestro Dios. Debemos pasar tiempo con nuestro mejor amigo, con nuestro Padre Celestial. Así como el Señor Jesús tenía esos momentos de intimidad, de ir, a lo mejor estando con mucha gente, pero también de momentos en el que iba solo al monte, iba solo a orar, así también debemos pasar tiempo con el Señor. Le voy a leer, hermano, algunas citas, por ejemplo, Hebreos, Hebreos 4, capítulo 16. Le voy a leer aquí en la Reina Valera 1960. Dice la escritura, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si a lo mejor, hermano, nos empezamos a sentir así, nos hemos llegado a sentir así solos, que a lo mejor estamos rodeados de mucha gente, no debemos, hermano, olvidar de pasar tiempo con el Señor todos los días. No estamos solos. Dice la Escritura, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Juan 15, 5, la Escritura, hermano, nos da ese consejo, hermano, de que con el Señor podemos hacer todas las cosas. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Pero también, hermano, separados de Él, nada podríamos hacer. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos entonces, hermano, para evitar esta parte de la soledad, que ya vimos que trae consecuencias, que ya vimos que no solamente es en la parte física, mental, emocional, sino hasta mismo en la parte espiritual, hermano. Para evitar, para resolver esta parte, debemos correr a los pies de Cristo, pasar tiempo con Él, estar tomados de su mano, como aquella alabanza, trabados de Jesús. No lo dejamos ni nunca los dejaremos. Debemos, hermano, también adorar a Dios. La vida de aquel hombre Job, hermano, en que a lo mejor esa situación tan fuerte que vivió en su familia, en su trabajo, en su salud, con sus amigos, hermano, pudiéramos decir que Job sin lugar a dudas llegó a sentirse solo o incluso hasta abandonado por Dios, pero él siempre, hermano, se mantuvo firme sabiendo en quién había creído. Y algo que nos llama la atención, hermano, en el mismo libro de Job, en su capítulo número 1, cuando usted lo va leyendo, hermano, y empiezan todas esas calamidades, empiezan todos esos problemas, empiezan todas estas dificultades, hermano, nos llama la atención cómo después de todo eso, dice la escritura, Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, y escucha, hermano, y se postró en tierra y adoró. En medio, hermano, de toda la situación que estaba viviendo, él sabía en quién había creído y él reconoció que su vida estaba en manos de Dios. Adore a Dios, hermano. Si a lo mejor se llega a sentir en soledad, comience a alabar a Dios. Comience a adorar a Dios. Recuerde que en su mano están nuestras vidas, que Él nos creó, que Él no nos ha dejado. La escritura, hermano, Él es fiel. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro de los aspectos, hermano, que debemos aplicar a nuestras vidas es que debemos congregarnos. Debemos, hermano, involucrarnos en la comunidad, ahí en nuestra iglesia local, allí, hermano, con nuestro pastor, con nuestra sociedad juvenil, con nuestra sociedad de varones, de la femenil, del discipulado, de los matrimonios, con los niños. Debemos de involucrarnos, hermano. Somos seres sociales e incluso, hermano, la misma escritura nos da ese consejo, que no tengamos no nos alejemos como algunos tienen por costumbre, sino que regresemos. Esto, hermano, de la pandemia, esto de la situación de cultos en línea y todo eso, es de mucha bendición. Sin embargo, hermano, muchos hemos caído en esa comodidad de que, pues ya no voy al culto, mejor lo veo por YouTube, mejor lo veo por redes sociales, mejor me conecto al Zoom. Y es de bendición, sí, hermano, pero la escritura, hermano, la palabra del Señor nos enseña que vayamos, que nos congreguemos, que estemos allí. Le voy a leer, hermano, solamente algunas citas. Hebreos 10:25, si usted lo tiene allí, hermano, anótelo, búsquelo. Hebreos 10:25 dice la escritura. 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hermano, entonces debemos esforzarnos. Debemos entonces no dejar de, de congregarnos, al contrario, estar allí, estar en los cultos, estar allí en la presencia de Dios, en la comunidad, en algún ministerio, en esa situación, hermano, que vayamos y no solamente estemos aislados en esa soledad, sino también participemos, hermano. Somos un cuerpo en Cristo. Debemos entonces, hermano, también tener amistades con las mismas afinidades. Es decir, hermano, que tengamos en ese cuerpo de Cristo amigos, amigas, familias, que podamos entonces tener esa afinidad. Romanos 12:10, hermanos, se lo voy a leer también, nos habla acerca de esto. Romanos 12:10 dice la escritura,
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que el amor sea sin fingimientos. Debemos entonces tener, hermanos, esas amistades, que tengamos amigos, amigas cristianas, con esa misma afinidad, con ese mismo ardor de que en nuestro corazón arda el servir al Señor, de ser cristianos de vanguardia. Y por último, hermano, una aplicación práctica que podemos aprender de esto es que nunca olvidemos nuestra identidad como hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12, usted lo conoce muy bien. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tenemos eso en mente, hermano, de que somos hijos de Dios, entonces siempre va a haber en nuestro corazón ese sentir de que somos amados por nuestro Padre Celestial. Y no debe caber entre nosotros entonces ese sentimiento de que estamos abandonados, de que nos ha dejado el Señor, de que estamos solos. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, déjeme se lo leo. Es un versículo también bastante conocido y que llena, hermano, nuestro corazón. 5:17 dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, hermano, son hechas nuevas para la gloria del Señor. Y tenemos, hermanos, hasta ahí esa primera parte, esos peligros que a lo mejor podemos observar, podemos tener acerca de lo que es la soledad. Usted puede seguir escribiendo, hermanos, sus comentarios. A lo mejor se ha sentido así, a lo mejor conoce a alguien que se siente así, cómo aconsejarlo a través de la escritura. No solamente llegar y la palmadita de decir, no te preocupes, no estás solo, yo estoy contigo, sino que realmente sea una ayuda genuina, una ayuda real, un auxilio real, diciéndole, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, vamos a orar juntos, ¿sabes qué? Vamos, te invito a comer, vamos a lo mejor a tal lado y tener entonces, hermanos, esa parte sí de fraternidad, pero también siempre, hermano, teniendo en mente de que somos hijos de Dios. Y de manera muy, pues rápida, hermano, vamos a adentrarnos también al siguiente peligro. ¿Recuerda usted cuál es? Este siguiente peligro del cual hablábamos acerca de los tropiezos. Vamos a hablar acerca de este también peligro, peligros acerca de los tropiezos. Y tenemos esta iconografía, ¿no? Atención, riesgo de tropezar. Pero, ¿qué es un tropiezo, hermano? Un tropiezo, según el diccionario, acuérdese de nuestro encuadre bíblico, perdón, nuestro encuadre de estudio, un tropiezo es golpear involuntariamente con el pie contra un obstáculo o contra el suelo, al ir caminando o corriendo, de modo que se pierda el equilibrio. Resaltamos algunas partes aquí, hermano, porque eso de tropezar es porque vamos caminando. Una persona no puede tropezar si no se mueve. Si está solamente sentada o está parada, entonces no puede tropezar. Sino estas personas, entonces, que tropiezan son porque o van caminando o van corriendo y hay algún obstáculo o algo que les estorba y eso hace que pierdan el equilibrio. Tenga eso en mente, hermano. Otra definición nos dice que tropiezo es encontrar, dice una persona o cosa, un obstáculo o una dificultad, y escuche, que le impide avanzar en su trayectoria o en su desarrollo normal, un obstáculo. Es decir, alguien va avanzando, alguien va caminando y entonces hay un obstáculo, hay algo, un estorbo, una dificultad que impide, que a lo mejor no me permite continuar con una trayectoria o con lo que yo iba a realizar de manera normal. Estas definiciones, hermano, nos ayudan para entonces también transpolarlo a la parte bíblica espiritual. Muchas veces nosotros como cristianos vamos día a día caminando, a lo mejor esforzándonos por ser unos buenos cristianos, ser una buena esposa, un buen esposo, un buen estudiante, ahí en el trabajo, pero mientras caminamos hay algo que a lo mejor se atraviesa en el camino, que nos impide avanzar, que a lo mejor hace que perdamos el equilibrio
Y a eso nos referimos con los tropiezos, esas situaciones, esos obstáculos. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas de una manera muy especial y quise resaltarlo. En la NBI, Gálatas 5, 7 y 8 nos dice, el apóstol le está diciendo esto, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les estorbó? Un obstáculo. ¿Quién les estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Está hablando acerca de esta parte del caminar, de que somos libres en Cristo, de que llevamos una nueva vida. Y mientras dice, me llama la atención porque da ese ejemplo muy bonito, ¿no? Íbamos corriendo bien, ibas avanzando bien, pero ¿qué pasó? ¿Quién te estorbó? ¿Qué obstáculo había que te hizo tambalear, que te hizo perder el equilibrio, que te alejó de tu objetivo, que te impide que obedezcas a la verdad? Y eso, hermano, tiene que hacer entonces eco en nuestras vidas. A eso nos referimos con un obstáculo. Vamos entonces a ver lo que nos dice la Biblia del pescador, como lo estuvimos viendo también en lo de la soledad. Dice en esta parte, aquí en Marcos 9:42, se lo voy a leer, hermano. Dice la escritura, Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ese es lo que dice el texto. ¿Qué comentarios hace nuestro hermano? Dice, causar tropiezos a los hijos de Dios tiene graves consecuencias. Se debe tener precaución y especial cuidado con los nuevos creyentes. Entonces, hablamos de sí, cuidarnos también a nosotros mismos, pero también a aquellos que nos están observando, a aquellos que van creciendo. Acuérdense, estamos hablando de un cristiano de vanguardia, que va a la cabeza, que trata de esforzarse, y aquellos que a lo mejor vienen atrás, que van creciendo, que van empezando. Es entonces nuestra responsabilidad como esos cristianos de vanguardia de tener precaución, de tener cuidado con aquellas personas que nos están observando, hermano. Pero ese texto nos redirecciona también a Lucas 17:1. Búsquelo, hermano. Yo también aquí tengo mi Biblia. Lucas 17:1. Dice aquí, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Se lo repito de nuevo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Es decir, hermano, siempre va a haber tropiezos. El mismo Señor dice, va a haber obstáculos, va a haber problemas que nos hagan como tambalear, va a haber situaciones que traten de impedir que lleguemos y que sigamos corriendo. Eso es algo aparentemente normal. Sin embargo, hace énfasis en esto. Hay de aquel por quien viene. El comentario de nuestro hermano nos dice, siempre habrá dificultades en el crecimiento de los creyentes. Es algo normal. Pero dice, el cristiano de vanguardia, es decir, el líder, debe ser un facilitador del crecimiento, no un obstáculo, un facilitador. Usted y yo, hermano, debemos de ser esos facilitadores, no un obstáculo para aquellos que vienen creciendo, sino aquel que ayuda, aquel que predica con el ejemplo, aquel que no es un obstáculo, sino al contrario, ayuda a que otros continúen y sigan avanzando. Ese texto nos redirecciona, hermano, ahora al Antiguo Testamento. Levítico 19:14. Vayamos a Levítico 19:14. Dice la escritura, hermano, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Acuérdense, estamos hablando de los tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Habla entonces también de los tropiezos. ¿Qué dice nuestro hermano Díaz Pavón? Dice, en el pueblo de Dios hay personas más vulnerables que otras y algunos tienden a aprovecharse de ellas o menospreciarlas. El Señor ordena velar por los débiles. Debemos entonces, hermano, que se quede eso en nuestro corazón, no ser piedra de tropiezo, sino al contrario,
ser facilitadores, ser aquellos que van a la vanguardia, que van quitando aquellos tropiezos para que aquellos que van creciendo o que vienen también en ese crecimiento espiritual, hermanos, en esa situación de que a lo mejor son pequeños espirituales, que también vayan creciendo y conociendo más al Señor. ¿Qué personajes, hermano, nos enseñan también acerca de esto? Ya casi vamos a ir cerrando este estudio. Podemos encontrar muchos personajes, hermano, solamente por mencionar algunos. Recuerde, eran hombres, eran mujeres como usted, como yo, que tenían problemas, que tenían situaciones, que también enfrentaron tropiezos y que muchos de ellos los corrigieron, que a lo mejor tuvieron ese tropiezo, pero después redireccionaron, pero hay consecuencias de las acciones. Por ejemplo, hermano, aquel rey David, usted lo conoce, hablamos de él hace un momento. El primer libro de Crónicas, capítulo 21, desde el 1 al 26, nos habla de un suceso que tuvo consecuencias. David censa al pueblo. David realiza una acción que dice la escritura que al Señor no le pareció y tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias en el pueblo de Israel. Hubo a lo mejor un pequeño tropiezo en la vida de un hombre que estaba al frente y entonces tuvo consecuencias. Otro más, hermano, que también fue un líder, Josué. Usted recuerda, hermano, cuando ya estaban en esa tierra prometida, el Señor entonces le dice que no haga alianza con ninguno de los pueblos, pero Josué, hermano, incluso en algunas Biblias viene el cintillo de la audacia o la astucia de los gabaonitas, en donde empiezan a inventar cierta historia que no vivían tan cerca, sino que eran de muy lejos, que por favor le hicieran morada con ellos. Y el error, el tropiezo que tuvo aquel Josué es que no consultó al Señor. No consultó al Señor, hermano, y ese pequeño descuido, ese pequeño tropiezo, hermano, tuvo grandes consecuencias. Usted lo puede leer en Josué 9, del 1 al 27. Aarón, hermano. Aquel hermano de Moisés, cuando Moisés está en el monte hablando con el Señor le está dando toda esa ley, los 10 mandamientos, toda la ley, hermano, y acá abajo en el monte se encuentra Aarón y el pueblo, hermano, empieza a decirle, es que ya se tardó mucho, necesitamos que hagas un algo para que le adoremos, un ídolo, necesitamos algo para poder adorar. Y aquel Aarón, hermano, que estaba al frente, que tenía cierta responsabilidad, hermano, elabora el becerro de oro y trae consecuencias para todo el pueblo. Se lo puede ver en Éxodo 32, del 1 al 35, cómo el Señor nos da ejemplos de esos pequeños tropiezos, hermano, pequeños descuidos que a lo mejor no se dieron cuenta y que a lo mejor después redireccionaron, pero que trajo grandes consecuencias. Uno de ellos, Faraón, hermano, que no tuvo un gran final, y no pudo arrepentirse o no se arrepintió. Podemos ver, hermano, esas plagas. Aquel faraón endurecía su corazón, hermano, y a lo mejor en ese endurecimiento, en ese capricho, en esa situación que había en su corazón, tuvo consecuencias para con aquel país. Esas plagas, usted lo puede ver en Éxodos capítulo 7, capítulo 8, 9 y 10. Todo lo que pasó en ese país a causa de aquel hombre que tenía en su corazón ese tropiezo y que fue tropiezo incluso para el pueblo de Israel. Pequeños descuidos, hermano, que ocasionan grandes consecuencias. Pequeños descuidos, y hasta lo ponemos así en letras chiquitas porque parecen insignificantes, pero traen grandes consecuencias. La escritura, hermana, nos advierte, primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron, escuche, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Que esto, hermano, que podemos leer en la Biblia, no solamente lo veamos como una historia bonita o como algo que pues sucedió y a mí no me afecta, sino que están allí para amonestarnos y que nosotros entonces, hermano, tengamos esa lucidez de poder entender que aquellos descuidos, aquellos tropiezos pueden traer consecuencias no solamente a nuestras vidas, sino a los que nos rodean, hermano, a nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Que tengamos entonces ese cuidado
de ir caminando paso a paso, hermano, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad. Pero de esto, hermano, entonces vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Quiero solamente aquí ponerle 4 aplicaciones prácticas a nuestras vidas. ¿Cómo evitar tropiezos? ¿Cómo evitar que caigamos? El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si a lo mejor nos tropezamos, hermano, es porque está muy oscuro o no podemos ver o lo intentamos hacer con nuestras fuerzas, con nuestra propia mirada, pero hermano, la palabra del Señor, la Biblia, hermano, es la lámpara que nos alumbra y que nos va diciendo por dónde caminar. A los jóvenes dice la Escritura, con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. ¿Se acuerda, hermano, de esa definición? Uno se tropieza porque va caminando y hay algunos obstáculos que a lo mejor por no verlos o por intentar hacerlo por nuestras propias fuerzas lo intentamos saltar, ahí es en donde tropezamos. Y como el apóstol lo dice, ¿no? Veníamos corriendo bien, pero ¿qué pasó? ¿Qué te impidió? ¿Por qué no lo viste? ¿Por qué no lo evitaste? La palabra del Señor, hermano, entonces alumbra nuestro caminar. Proverbios 3, 5 al 8 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiemos, hermano, en el Señor. Por eso es importante, hermano, leer la palabra del Señor. Por eso es importante, hermano, pasar tiempo con Él para saber cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. No apoyarnos en nuestro propio corazón. La Biblia dice que es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino que confiemos en el Señor. Proverbios, hermano, capítulo 11, versículo 14 nos dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Pidamos entonces, hermano, ese consejo de alguien maduro en la fe, de a lo mejor algún siervo del Señor, de alguno de los padres que tenemos ahí espirituales, esos padres espirituales que a lo mejor han pasado por más situaciones o que a lo mejor con base a su experiencia ya han pasado por esas situaciones y nos van aconsejando y nos van dando esas norte para saber cómo avanzar. Pero más aún, hermano, dice la escritura en Proverbios también 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temer al Señor con todo nuestro corazón, hermano, eso va a evitar que tengamos tropiezos. Eso va a evitar que seamos de tropiezo, porque nosotros tememos al Señor, porque le amamos con todo nuestro corazón, porque buscamos hacer su voluntad. Esto, hermano, entonces debe traer a nuestras vidas ese anhelo de que evitemos no solamente lo de la soledad, no solamente la parte de los tropiezos, sino que todos los días, hermano, evitemos el tener esa situación de caer en esos peligros, sino que seamos cada día más semejantes a Cristo. Tenemos entonces, hermano, estas enseñanzas. Y qué bendición, hermano, que podemos aprender esto de la palabra del Señor. Que a lo mejor a veces no nos hemos dado cuenta, pero que hoy en día hay muchas personas que viven en soledad, que se sienten solas, que pueden ustedes verlas rodeadas de mucha gente, pero que a lo mejor en lo profundo de su corazón o en su mente hay esa situación de soledad y que pueden abrir puertas para que el enemigo destruya y ataque esa vida, hermano. Que en vez de que seamos tropiezo, que seamos entonces esa luz, hermano. Vamos a pedirle al Señor en esta oración y agradecerle por este estudio, pero decirle al Señor, necesito, Señor, el ser cada día más como tú, que aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan problemas, enfermedades, que a lo mejor en algún momento me he sentido solo o en algún momento me he tropezado, ayúdame a redireccionar. Ayúdame a estar tomado de tu mano, a reconocer que no estoy solo, que tú estás conmigo. Y si tú estás con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Cierre sus ojos, hermano, y hagamos esta oración. Padre, alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno.
Para siempre es tu misericordia. Gracias por este breve estudio que nos permites tener, Señor, de tu palabra. Gracias por esas advertencias que nos das, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas. Si alguno de los que estamos aquí, Señor, escuchando esto, en algún momento se ha sentido solo, hoy, Señor, recuérdale, Padre Celestial, que no estás solo, que tú estás con él, que tú estás con ella, que tú estás allí, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. El enemigo de nuestras almas es lo que quiere hacernos sentir solos, abandonados, Señor, pero tú nos has venido a buscar, has venido a salvar lo que se había perdido y ahora somos tus hijos. Nos has lavado y nos has comprado con tu sangre preciosa. Señor, ayúdanos a evitar esos tropiezos, Señor. Que tu palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón, para saber cómo ir avanzando, cómo caminar sin tropezarnos, pero también, Señor, líbranos de llegar a ser piedra de tropiezo a alguno de los más pequeños, a alguno de nuestros hermanos, Señor, sino que podamos, Señor, seguir tus pisadas, seguir tu ejemplo. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y también, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias a Dios por esta bendición tan especial. Le recordamos, hermano, que seguimos en estos estudios bíblicos la próxima semana. Le invitamos, hermano, a que se congregue. Nosotros en la Iglesia Central tenemos ya nuestros cultos presenciales los días jueves, los días domingos en la dominical. Ya cada uno de los grupos tiene sus actividades, desde los pequeñitos, los adolescentes, los jóvenes, los varones, mis hermanas de la vanguardia, hermano. No deje de congregarse. Sigamos buscando al Señor, sigamos aprendiendo más del Señor. Esperemos, hermano, que tenga una excelente semana, que el Señor le bendiga abundantemente y que sigamos en estos estudios aprendiendo más del Señor. Sin más por el momento, hermano, anhelamos que Dios le bendiga. Reciba un fuerte abrazo. La paz de Dios.